Antes de ser juzgadas, antes de ser condenadas, fueron parte activa del sistema Dachau. Las guardias femeninas asignadas a sus subcampos impusieron castigos, organizaron trabajos forzados y escoltaron marchas de evacuación. Desde Agfa Kameraberg hasta Landsberg-Kaufering, su presencia marcó la rutina de violencia que definió el tramo final del Tercer Reich. No fueron pocas ni accesorias. Recibieron formación específica, aplicaron normativas del aparato SS y ejercieron control sobre miles de prisioneras en entornos industriales y de exterminio. Su rol no fue simbólico, fue operativo, sistemático y documentado. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Qué funciones cumplían dentro del sistema Dachau? ¿Y por qué solo unas pocas fueron juzgadas mientras la mayoría se desvanecía en el anonimato? La ejecución de Ruth Elfriede Hillner, crónica de una sentencia ejemplar. En la mañana del 2 de mayo de 1947, los pasillos de la prisión checoslovaca de Písek resonaron con pasos medidos. Una mujer de 27 años caminaba flanqueada por dos guardias hacia un patio interior donde la esperaba un destino que marcaría historia. Ruth Elfriede Hillner vestía el uniforme gris de los condenados civiles y mantenía la compostura mientras se dirigía hacia un poste de madera de 3 metros que se alzaba en el centro del patio como un símbolo austero de justicia. Ese día, Hillner se convertiría en una de las pocas mujeres alemanas ejecutadas en la posguerra europea por crímenes de guerra cometidos dentro del sistema de campos de concentración del Tercer Reich. Su caso no representaba únicamente el castigo individual de una criminal, sino el cierre simbólico de un capítulo donde la brutalidad femenina había operado con impunidad dentro del aparato de exterminio nazi. Ruth Elfriede Hillner había nacido en territorio alemán en noviembre de 1919, en una época donde el nacionalsocialismo comenzaba a echar raíces en la sociedad. Como tantas jóvenes de su generación, creció bajo la influencia de la ideología nazi, participando probablemente en organizaciones juveniles como la Liga de Muchachas Alemanas, donde se adoctrinaba a las adolescentes en los principios raciales y la sumisión al Estado totalitario. En julio de 1944, cuando el Reich enfrentaba el colapso de múltiples frentes militares, Hillner fue asignada como guardia auxiliar al subcampo Agfa Kameraberg, una instalación industrial dependiente del complejo concentracionario de Dachau. Esta fábrica utilizaba mano de obra esclava femenina para producir componentes ópticos destinados al armamento alemán, incluyendo dispositivos para bombas volantes V1 y cohetes V2. El ambiente en Agfa Kameraberg era de tensión extrema. Las prisioneras, principalmente mujeres deportadas de Polonia, Hungría y Checoslovaquia, trabajaban turnos extenuantes bajo la vigilancia de un reducido grupo de Aufseherinnen. Hillner destacó rápidamente por su disposición a imponer castigos físicos ante cualquier signo de fatiga o resistencia. Los documentos recuperados tras la guerra indican que desarrolló una reputación particular por golpear a las trabajadoras con herramientas cuando consideraba que su rendimiento era insuficiente. En diciembre de 1944, las autoridades SS trasladaron a Hillner al subcampo de Helmbrechts, dependiente de Flossenbürg, pero operativamente vinculado al sistema Dachau. Esta instalación albergaba aproximadamente 500 mujeres dedicadas a la producción textil para uniformes militares. Allí, Hillner asumió responsabilidades de vigilancia externa y participó en las inspecciones nocturnas de los barracones, donde las prisioneras denunciaron posteriormente actos de violencia gratuita y amenazas constantes. El punto de inflexión en la carrera criminal de Hillner llegó en abril de 1945, cuando el colapso inminente del Frente Oriental obligó a las SS a evacuar precipitadamente los subcampos. Entre el 13 y el 15 de abril, las autoridades ordenaron el traslado forzado de las prisioneras de Helmbrechts hacia el sur, en lo que se conocería como una de las marchas de la muerte más documentadas del sistema Dachau. Durante esta evacuación, que se extendió por más de 10 días a través de territorio bávaro y checoslovaco, Hillner ejerció una autoridad letal sobre las prisioneras exhaustas. Los testimonios recopilados en los juicios de posguerra la señalan como responsable directa de al menos 2 ejecuciones sumarias de mujeres que no podían mantener el ritmo de marcha. En ambos casos utilizó su arma reglamentaria para disparar a las víctimas en la nuca, abandonando los cuerpos en cunetas rurales.
La marcha terminó abruptamente cuando las tropas aliadas interceptaron la columna cerca de Zwozdał, en territorio checoslovaco. Sabiendo que el fin de la guerra era inminente y que los crímenes cometidos serían investigados, Hildner abandonó a su grupo y se ocultó bajo una identidad falsa en una zona rural. Durante casi 2 años logró evadir la captura, trabajando como empleada doméstica y desplazándose constantemente entre pueblos checos para evitar ser reconocida. Su anonimato terminó en marzo de 1947, cuando una sobreviviente de Helmbrechts la identificó en un mercado local. La mujer, que había perdido a su hermana durante la marcha de evacuación, reconoció inmediatamente el acento alemán de Hildner y una cicatriz característica en su mejilla izquierda. La denuncia llegó a las autoridades locales, que iniciaron una investigación encubierta para verificar la identidad de la sospechosa. La policía checoslovaca mantenía registros actualizados de criminales de guerra buscados, y el nombre de Ruth Elfriede Hildner figuraba en las listas distribuidas por la Comisión Internacional para la Persecución de Responsables Nazis. Una vez confirmada su identidad mediante documentos incautados en ACFA y testimonios cruzados, fue arrestada y trasladada a Písek para su procesamiento judicial. El Tribunal Popular Extraordinario de Písek operaba bajo la legislación de excepción vigente en Checoslovaquia, que permitía juicios sumarios contra colaboradores del nazismo y responsables de crímenes durante la ocupación alemana. El proceso contra Hildner comenzó y concluyó en una sola jornada, el 2 de mayo de 1947, reflejando tanto la contundencia de las pruebas como la naturaleza expedita de estos tribunales. La Fiscalía presentó documentación incautada en los subcampos que confirmaba la presencia de Hildner en ACFA durante septiembre de 1944 y en Helmbrechts hasta abril de 1945. 3 sobrevivientes testificaron sobre su conducta violenta, incluyendo el relato de una mujer polaca que presenció cómo Hildner disparó a una joven durante la marcha de evacuación. Los testimonios coincidían en describir a una guardia arbitrariamente cruel que aplicaba castigos desproporcionados y participaba activamente en la represión de las prisioneras. Enfrentada a estas acusaciones, Hildner negó haber cometido asesinatos directos, pero admitió su participación como escolta armada en las evacuaciones forzadas. Su defensa se limitó a invocar el argumento de obediencia debida, afirmando que había actuado bajo órdenes superiores y sin posibilidad de desobediencia. El tribunal rechazó este argumento como eximente de responsabilidad, considerando que los actos específicos documentados excedían cualquier orden militar legítima. Basándose en las pruebas presentadas y el marco jurídico checoslovaco, el tribunal halló a Hildner culpable de crímenes de guerra, homicidio y complicidad en actos de exterminio bajo la ocupación nazi. La sentencia fue la pena de muerte, a ejecutarse inmediatamente según las leyes de excepción vigentes. La ejecución no siguió el método tradicional del ahorcamiento en patíbulo utilizado en los juicios de Nuremberg. En Checoslovaquia, algunos tribunales populares empleaban una técnica conocida como ahorcamiento en poste, considerada más expedita y simbólicamente severa. Este método, aunque menos común en la justicia occidental, se había adoptado como una forma de castigo ejemplar para los crímenes más graves. El procedimiento se llevó a cabo en el patio interior de la prisión de Písek bajo la supervisión del director del penal y funcionarios del Ministerio de Justicia. La técnica consistía en sujetar al condenado con un arnés al torso, elevarlo hasta la cima del poste mediante un sistema de poleas y luego colocar un lazo alrededor del cuello que colgaba de un gancho fijado en la parte superior. Una vez ajustado el dispositivo, se liberaba el arnés, permitiendo que el peso del cuerpo causara estrangulación o, en casos de caída violenta, fractura de las vértebras cervicales. Los funcionarios presentes relataron que Hildner mantuvo silencio durante todo el proceso, no pronunció últimas palabras ni manifestó arrepentimiento por sus actos. La ejecución duró apenas unos minutos y fue registrada oficialmente por el director del penal, quien comunicó la consumación de la sentencia a las autoridades superiores del Ministerio del Interior. Con la muerte de Ruth Elfriede Hildner, se cerró el expediente judicial de una de las pocas guardias femeninas nazis que fueron identificadas, procesadas y ejecutadas en Europa del Este por crímenes específicos cometidos en el sistema Dachau.
Su caso no recibió la atención mediática internacional de los grandes juicios de Nuremberg, pero sí fue documentado meticulosamente en los archivos nacionales checoslovacos como un ejemplo de justicia directa contra los perpetradores de la barbarie hitleriana. En 1948, el nombre de Hildner apareció en una lista oficial de verdugos ejecutados en cumplimiento de sentencia civil enviada por Praga al Comité Internacional de la Cruz Roja. Hasta donde indican los registros disponibles, representa el único caso confirmado de ejecución por ahorcamiento en poste de una guardia del sistema concentracionario de Dachau, convirtiendo su castigo en un símbolo único de la justicia de posguerra en Europa del Este. El sistema Dachau, arquitectura del terror femenino. El campo de concentración de Dachau ocupó una posición fundacional en la historia del Tercer Reich como el primer laboratorio de exterminio sistemático establecido por el régimen nacionalsocialista. Fundado el 22 de marzo de 1933 en una antigua fábrica de pólvora situada a 16 kilómetros de Múnich, Dachau sirvió como prototipo experimental donde las SS desarrollaron los métodos organizativos y represivos que posteriormente se replicarían en todo el continente ocupado. Durante los primeros años, Dachau albergó principalmente a oponentes políticos alemanes, comunistas, socialdemócratas y sindicalistas. La administración inicial recayó en la policía política, pero desde 1936 el control pasó definitivamente a las Schutzstaffel, bajo la dirección de la Oficina Principal de Economía y Administración de las SS. Esta transición marcó la transformación hacia una institución autosuficiente, económicamente rentable y operativamente letal. La experiencia acumulada en Dachau se convirtió en el modelo exportable para campos posteriores como Sachsenhausen, Buchenwald, Mauthausen y Auschwitz. Los procedimientos de registro, clasificación de prisioneros, organización del trabajo industrial, sistemas de castigo y métodos de eliminación desarrollados aquí fueron sistematizados y aplicados a escala continental. El verdadero cambio estructural llegó entre 1943 y 1945, cuando la necesidad desesperada de mano de obra industrial llevó al régimen a descentralizar masivamente el sistema mediante la creación de subcampos especializados. Dachau se transformó en el nodo central de una red de más de 140 instalaciones satélite distribuidas por todo el sur de Alemania. Esta expansión respondió a la demanda urgente de trabajadores para la industria bélica, especialmente después de que los bombardeos aliados comenzaran a destruir las fábricas principales. La incorporación masiva de mujeres al sistema Dachau obedeció a necesidades pragmáticas de recursos humanos más que a consideraciones ideológicas. La doctrina nacionalsocialista tradicionalmente restringía el papel femenino al hogar y la maternidad, pero el colapso militar obligó a aceptar la vigilancia femenina sobre prisioneras en entornos industriales considerados estratégicamente vitales. A partir de 1944, contingentes significativos de mujeres llegaron desde Ravensbrück, el principal campo femenino del Reich. Estas prisioneras fueron distribuidas estratégicamente en subcampos establecidos junto a instalaciones de BMW, Agfa, Messerschmitt y otras corporaciones que producían componentes esenciales para el esfuerzo bélico alemán. La administración SS identificó 4 subcampos como epicentros del trabajo femenino: Agfa Kamerawerk, Allach, Mühldorf y Landsberg-Kaufering. El sistema Dachau funcionaba como un conjunto jerárquico altamente organizado, con el campo principal actuando como centro administrativo, disciplinario y logístico. Todos los subcampos respondían directamente al comandante de Dachau, quien a su vez estaba subordinado a la Oficina Principal de Economía y Administración de las SS, SS Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt, WWHA. Esta oficina central, bajo el mando de Oswald Pohl, supervisaba la rentabilidad, el personal y la producción, estableciendo normas uniformes para el uso de prisioneros como fuerza laboral esclava. Los subcampos eran dirigidos por oficiales SS locales, pero sus decisiones clave, como asignaciones de trabajo, sanciones mayores o traslados masivos, debían ser validadas por la administración central del campo principal. En cuanto al rendimiento productivo, existen estimaciones documentales que permiten dimensionar la escala de explotación.
El subcampo de Allach, por ejemplo, producía piezas de motores de aviación para BMW en volúmenes que superaban las 1000 unidades semanales en sus líneas principales, utilizando una fuerza laboral combinada de más de 10.000 prisioneros. Agfa Kamerawerk, con entre 400 y 500 mujeres, generaba miles de unidades mensuales de componentes ópticos de precisión, incluyendo espoletas electrónicas y temporizadores de ignición para armamento pesado. El rendimiento se medía en horas de trabajo por pieza y las Aufseherinnen estaban instruidas para maximizar la eficiencia incluso a costa de la salud de las internas. El mantenimiento operativo de estos subcampos requería una red logística compleja. Los alimentos, uniformes, herramientas y medicinas no eran producidos in situ, sino que eran distribuidos desde Dachau mediante caravanas ferroviarias o camiones asignados al sistema SS. Empresas contratistas del Reich como Hermann Göring Werke y diversas firmas textiles alemanas participaban en la entrega de bienes básicos. La alimentación diaria se financiaba parcialmente con fondos procedentes de convenios con corporaciones privadas que alquilaban prisioneros por tarifas diarias, mientras que los elementos de higiene, vestimenta y equipo industrial eran suministrados por unidades logísticas de las Waffen-SS con inventarios rotativos. Este modelo convirtió a Dachau no solo en un centro de represión, sino en una fábrica descentralizada donde cada subcampo funcionaba como una célula industrial subordinada a una planificación económica central. Agfa Kamerawerk fue establecido en septiembre de 1944 como extensión industrial del campo principal. Las prisioneras, predominantemente polacas, húngaras y checas, fueron asignadas a la fábrica Agfa, filial del conglomerado químico IG Farben. Su producción se centraba en dispositivos ópticos y componentes electrónicos para armamento avanzado, espoletas de precisión, temporizadores para bombas y elementos sensibles para los misiles B-1 y B-2 que bombardeaban Londres. La plantilla promedio oscilaba entre 400 y 500 mujeres sometidas a turnos superiores a 12 horas en ambientes industriales caracterizados por calor intenso, exposición a químicos tóxicos, alimentación deficiente y disciplina implacable. La vigilancia directa recaía sobre un grupo reducido de Aufseherinnen que aplicaban control mediante métodos que variaban desde amenazas psicológicas hasta agresiones físicas sistemáticas. El subcampo de Allach, abierto en febrero de 1943, se convirtió en el más extenso del complejo Dachau, con más de 10.000 prisioneros al final de la guerra. Su función principal consistía en abastecer motores de aviación a BMW y proporcionar soporte logístico al Ministerio del Aire del Reich. Aunque inicialmente masculino, el aumento de prisioneras en 1944 llevó a la creación de secciones femeninas dedicadas al ensamblaje de piezas pequeñas, limpieza de componentes mecánicos y transporte de materiales. Las condiciones en Allach eran particularmente rigurosas debido al volumen de producción requerido y la presión constante de los bombardeos aliados sobre las instalaciones de BMW. Las mujeres trabajaban bajo vigilancia estricta, sometidas a inspecciones diarias, trabajos bajo condiciones climáticas adversas y control permanente que combinaba supervisión directa con sistemas de delación interna entre prisioneras. El complejo de Mühldorf respondía a uno de los proyectos más ambiciosos del Reich: la construcción de búnkeres subterráneos para proteger la producción de aviones de combate de los bombardeos aliados. Este programa estaba vinculado específicamente al avión Messerschmitt Me-262, cuya fabricación debía ser trasladada a instalaciones subterráneas para garantizar continuidad productiva. Las prisioneras de Mühldorf realizaban excavaciones masivas, movimiento de toneladas de material pétreo y refuerzo de estructuras de hormigón sin maquinaria moderna. La mortalidad por aplastamiento, deshidratación y agotamiento alcanzó niveles extremos. La vigilancia combinaba guardias masculinos y femeninos que utilizaban métodos coercitivos incluyendo instrumentos de castigo, perros de ataque y amenazas de eliminación inmediata. Landsberg-Kaufering representó el subcomplejo más extenso y mortífero de todo el sistema Dachau. Esta red de 11 campamentos, abierta en junio de 1944, concentró más de 30.000 prisioneros, incluyendo aproximadamente 4.200 mujeres deportadas principalmente desde Hungría tras la ocupación alemana de marzo de 1944.
La población incluía también centenares de niñas y mujeres ancianas en condiciones de extrema vulnerabilidad. Los trabajos se relacionaban directamente con la construcción de fábricas subterráneas destinadas a la producción del Messerschmitt, M262 y otros sistemas de armas avanzadas. Las mujeres realizaban tareas que incluían carga de vigas estructurales, vertido de cemento, transporte de escombros y ensamblaje de componentes industriales. La alimentación consistía exclusivamente en sopas acuosas y pan enmohecido, mientras que las condiciones higiénicas eran completamente inexistentes. Las estimaciones documentales indican que entre el 40 y 50% de las prisioneras de Landsberg-Kaufering murieron antes de la liberación aliada. Las causas predominantes fueron hambre, tifus, pulmonía, infecciones cutáneas sin tratamiento médico y ejecuciones sumarias por incumplimiento de cuotas de trabajo. La cifra total de mujeres prisioneras dentro del sistema Dachau entre 1944 y 1945 se estima en un mínimo de 15.000, según documentos de la Oficina Central de Documentación de Crímenes Nazis. Esta población incluía judías deportadas, presas políticas, resistentes francesas, mujeres gitanas y civiles de territorios ocupados. El número de guardias femeninas SS activas en estos subcampos osciló entre 50 y 70 Aufseherinnen. Esta proporción relativamente baja se compensaba mediante el uso de prisioneras colaboradoras conocidas como capos, que ejercían control interno sobre sus compañeras a cambio de mejores condiciones de supervivencia. La estructura de vigilancia femenina operaba bajo principios de eficiencia económica y control social. Las Aufseherinnen recibían entrenamiento específico en Ravensbrück antes de ser asignadas a los subcampos, donde aprendían técnicas de intimidación, organización del trabajo industrial y aplicación de castigos graduales. Su autoridad se extendía desde la supervisión directa del trabajo hasta la selección de prisioneras para castigos especiales o traslados punitivos. Esta arquitectura del terror femenino en Dachau respondió a una lógica estrictamente militar y económica, donde las mujeres fueron tratadas como recursos fungibles dentro del engranaje de producción bélica nazi. Su vigilancia fue ejercida con precisión institucional por un grupo reducido pero letal de mujeres SS que, en la mayoría de los casos, nunca enfrentaron consecuencias judiciales por sus actos. Verdugos con rostro de mujer, las amas del dolor. Más allá del caso paradigmático de Ruth Hildner, el sistema de subcampos femeninos de Dachau produjo otras figuras que dejaron cicatrices indelebles en la memoria de las supervivientes. Estas mujeres no fueron aberraciones individuales, sino productos sistemáticos de una maquinaria que transformaba personas ordinarias en instrumentos de terror. Sus historias revelan los diversos rostros que adoptó la crueldad institucionalizada. Anna Schmid operó en el subcampo de Allach durante los meses finales de la guerra, entre septiembre de 1944 y abril de 1945. Allach funcionaba como centro neurálgico de producción de motores de aviación para BMW, requiriendo precisión técnica absoluta de los prisioneros asignados a las líneas de ensamblaje. En este ambiente de exigencia industrial extrema, Schmid desarrolló una metodología del terror que la distinguió entre las Aufseherinnen. Su enfoque difería del patrón típico de violencia explosiva. Schmid cultivaba una presencia intimidatoria constante, recorriendo sistemáticamente las filas de trabajadoras durante las inspecciones matutinas. Portaba un bastón corto atado al cinturón, pero su efectividad residía en la amenaza implícita más que en el uso continuo. Cuando intervenía, utilizaba mangos de herramientas industriales para golpear zonas específicas. Rostros, manos, costillas, dirigiendo los impactos para causar el máximo dolor con el mínimo tiempo perdido de producción. Los archivos de la Oficina Aliada de Investigación documentan un patrón específico. Schmid aplicaba castigos escalados según su percepción de la gravedad de las infracciones. Un error menor en el ensamblaje resultaba en una bofetada. Una herramienta mal manejada provocaba golpes en las manos con llaves inglesas. Cualquier signo de fatiga o lentitud desencadenaba palizas que frecuentemente causaban desmayos. Una prisionera polaca declaró que Schmid no necesitaba gritar porque su bastón hablaba por ella.
Esta economía de la violencia reflejaba un cálculo frío, mantener el terror con la mínima interrupción de la producción. Schmidt desapareció antes de la liberación y nunca fue capturada, sugiriendo una planificación cuidadosa de su evasión. En el complejo de Mühldorf, Fanny Baur asumió responsabilidades de supervisión que excedían claramente las funciones de vigilancia normal. Asignada como supervisora de equipos de inspección ferroviaria, controlaba a prisioneras dedicadas a tareas logísticas para la construcción de búnkeres subterráneos. Su metodología se basaba en la aplicación de castigos colectivos y la manipulación psicológica del miedo grupal. Baur utilizaba una fusta trenzada como instrumento principal, pero su verdadera arma era la impredecibilidad. Podía azotar a una interna que cumplía correctamente sus funciones, creando un ambiente donde la obediencia no garantizaba seguridad. Esta arbitrariedad calculada destruía cualquier esperanza de protección mediante el cumplimiento de las reglas. Un incidente registrado en marzo de 1945 ilustra su metodología. Cuando una prisionera tropezó cargando durmientes de vía, Baur la golpeó hasta provocar pérdida de conciencia. Obligó a 3 compañeras a arrastrar a la mujer inconsciente hasta el barracón sin permitir asistencia médica. 2 días después, la víctima murió por lesiones internas. Baur ordenó que el cadáver permaneciera expuesto como lección educativa. Además, participaba activamente en selecciones para trabajos letales. Designaba mujeres débiles para transportar explosivos y manejar maquinaria peligrosa, utilizando el trabajo de alto riesgo como método de eliminación indirecta. Los informes del CICR documentaron 7 muertes por aplastamiento bajo su supervisión directa, sugiriendo una política deliberada de exterminio mediante accidentes laborales. Leopoldine Bittermann desarrolló en los subcampos Kaufering II y VI una especialización diferente: la manipulación de los espacios de detención como instrumento de tortura. En un complejo donde el tifus, la desnutrición y la sobrecarga laboral causaban mortalidad masiva, Bittermann agregó una dimensión adicional de sufrimiento mediante el control arbitrario de las condiciones de vida. Su método característico consistía en organizar traslados internos nocturnos entre barracones, aparentemente para descongestionar áreas, pero en realidad para castigar a internas consideradas problemáticas. Estas operaciones se realizaban sin aviso previo, durante las horas de descanso, creando condiciones de hacinamiento extremo que frecuentemente resultaban en lesiones o muerte por asfixia. Bittermann también ordenaba detenciones preventivas en celdas de castigo. Al menos 12 testimonios independientes describen su selección arbitraria de internas para encierros prolongados sin comida ni agua. Esta práctica no respondía a infracciones específicas, sino a criterios completamente caprichosos: el color del cabello, la procedencia geográfica o simplemente su estado de ánimo personal. En abril de 1945, días antes de la llegada estadounidense, Bittermann desapareció junto con otros miembros del personal SS. Las investigaciones posteriores nunca lograron localizarla y su nombre no aparece en ningún proceso judicial, sugiriendo una evasión completamente exitosa. Ernestine Brenner operó en Agfa Kamerawerk, desarrollando una aproximación al control que prescindía de la violencia física directa en favor del terror psicológico y la manipulación sistemática de las necesidades básicas. En una instalación donde 500 mujeres producían componentes ópticos para armamento nazi, Brenner estableció un régimen basado en la privación calculada y las amenazas constantes. Su herramienta principal era el control absoluto sobre la distribución de alimentos. Ordenaba la supresión del almuerzo de barracones enteros si una sola interna cometía errores durante el ensamblaje. También negaba deliberadamente tratamiento médico a mujeres con fiebre, abscesos infectados y heridas abiertas, argumentando que la atención sanitaria debía ganarse mediante mayor rendimiento laboral. Una prisionera francesa declaró que Brenner no necesitaba golpearnos porque sabía cómo matarnos de otra forma, con el hambre, con la autoridad, con la desesperación. Esta aproximación psicológica resultaba igualmente letal que la violencia directa, pero dejaba menos evidencia física y complicaba la posterior documentación de crímenes. Los registros del CICR confirman 4 muertes por inanición prolongada en el bloque donde Brenner ejercía autoridad.
Las víctimas habían sido sistemáticamente privadas de alimentos durante periodos de hasta 10 días como castigo por infracciones menores. Brenner desapareció tras la liberación y nunca fue localizada. Estos 4 casos revelan la diversidad de métodos desarrollados por las Aufseherinnen para ejercer control total sobre las prisioneras. Cada una adaptó su crueldad al entorno específico de su subcampo, pero todas compartían características fundamentales: autoridad discrecional sobre la vida y muerte, uso de castigos desproporcionados como herramientas de gestión y participación activa en la selección de víctimas para trabajos letales. El comportamiento de las Aufseherinnen dentro del sistema concentracionario estaba regulado por normativas internas elaboradas por la Oficina Principal de Economía y Administración de las SS. Aunque en la práctica muchas guardias actuaban con discrecionalidad, existía un reglamento oficial que establecía directrices sobre la disciplina, uso de la violencia y relación con los prisioneros. Las Aufseherinnen debían mantener un equilibrio entre la eficiencia productiva y la aplicación del terror funcional, sin recurrir, en teoría, a castigos que interrumpieran el ritmo de trabajo o provocaran la inutilización de la mano de obra esclava. Las sanciones aplicables a los prisioneros estaban codificadas en distintos manuales de servicio. Entre las medidas consideradas permitidas se encontraban la privación temporal de alimentos, máximo de 3 días, el confinamiento en celdas oscuras por infracciones leves, los golpes con porras autorizadas en zonas blandas del cuerpo y la reducción de raciones alimentarias por baja productividad. También se regulaba el trabajo punitivo adicional fuera del horario regular, habitualmente aplicado en forma de tareas de limpieza a temperaturas extremas o movimiento de materiales pesados. Por otro lado, las propias Aufseherinnen estaban sujetas a mecanismos de control interno. Las supervisoras principales de cada subcampo debían presentar informes semanales al comando del campo principal, donde se evaluaba la productividad y la incidencia de castigos. Las guardias que incurrían en violencia innecesaria que resultara en muerte o invalidez sin autorización podían recibir sanciones administrativas, incluyendo traslados, degradación de rango o apertura de expedientes disciplinarios. Sin embargo, estos castigos eran excepcionales y rara vez implicaban consecuencias penales. En comparación con sus equivalentes masculinos, las Aufseherinnen aplicaban castigos más orientados al control conductual y la humillación que a la destrucción física directa. Mientras los guardianes varones en campos como Buchenwald o Sachsenhausen eran entrenados para utilizar fusiles, perros de ataque y técnicas de interrogatorio violento, el personal femenino solía limitarse al uso de bastones, insultos sistemáticos y manipulación de condiciones básicas como alimentación, descanso o higiene. Esta diferenciación no implicaba menor severidad, sino un método más enfocado en la coerción psicológica prolongada y el castigo incremental. Las marchas de abril, cuando el Reich agonizó. A mediados de abril de 1945, el Tercer Reich se desintegraba bajo presión militar coordinada desde múltiples direcciones. Las tropas soviéticas presionaban desde el este, mientras las fuerzas anglo-estadounidenses consolidaban posiciones en el oeste. En esta coyuntura desesperada, el alto mando de las SS enfrentó la perspectiva inevitable de que los campos de concentración fueran liberados y sus crímenes expuestos al escrutinio internacional. Su respuesta fue una orden que se convertiría en el episodio final más cruel del sistema concentracionario: las evacuaciones forzadas conocidas como marchas de la muerte. Entre el 15 y el 25 de abril, el SS Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt emitió instrucciones específicas para la evacuación de prisioneros desde Dachau y sus subcampos. Estas órdenes constituían más que una retirada táctica. Eran un método sistemático de exterminio disfrazado de operación logística. Los documentos incautados revelan que la instrucción fundamental era inequívoca: evacuar a todos los prisioneros considerados aptos para el trabajo mientras se eliminaba a los catalogados como inservibles. Las directivas se originaron en el cuartel general del WWCA y fueron transmitidas a los comandantes de subcampos con precisión militar. Los prisioneros debían organizarse en columnas de entre 300 y 1000 personas, vigiladas por guardias armados con instrucciones explícitas de disparar ante cualquier signo de fatiga, desobediencia o intento de fuga. Las mujeres de Agfa Kammerauerk, Allach, Mühldorf y Landsberg-Kaufering
Fueron incorporadas a estas marchas bajo custodia directa de guardias masculinos y un número reducido de Aufseherinnen equipadas con armas reglamentarias. Las evacuaciones carecían de provisión logística básica. No se asignaron vehículos de transporte, suministros médicos ni alimentos suficientes. La ración diaria se limitaba a una porción de pan y agua únicamente cuando el terreno permitía acceso a fuentes naturales. No se establecieron periodos de descanso nocturno. Las prisioneras dormían al aire libre en bosques, campos o cunetas bajo temperaturas que oscilaban entre 2 y 8 grados centígrados. El ritmo impuesto desafiaba las capacidades humanas. Entre 25 y 40 kilómetros diarios, sin pausas reales, con intervalos de apenas 2 minutos por hora para necesidades fisiológicas básicas. Las rutas llevaban desde los alrededores de Múnich hacia los Alpes bávaros, atravesando poblaciones como Wolfratshausen y Bad Tölz, dirigiéndose hacia territorio austriaco por caminos rurales embarrados y en algunos tramos destruidos por bombardeos aliados. Las prisioneras, debilitadas por meses de desnutrición en los subcampos, comenzaban a colapsar a las pocas horas de iniciar las marchas. Cualquier mujer que se detuviera, tropezara o intentara comunicarse era amenazada inmediatamente de muerte. Los informes de la 42ª División de Infantería estadounidense describen el hallazgo de más de 2.300 cadáveres a lo largo de solo 3 rutas principales de evacuación. Algunas marchas se extendieron hasta 10 días. Una columna femenina evacuada desde Helmbrechts hacia Zvodau, en territorio checoslovaco, recorrió más de 220 kilómetros a pie. De las 580 mujeres que iniciaron el trayecto, únicamente 118 llegaron vivas al destino final. Las marchas de evacuación desde los subcampos del sistema Dachau siguieron rutas preestablecidas por los mandos SS en función de criterios logísticos y topográficos. Uno de los recorridos más extensos y documentados fue el que conectaba Helmbrechts con Zvodau, pasando por zonas montañosas y boscosas de Baviera y Bohemia. La altitud media del trayecto superaba los 600 metros, con múltiples tramos de pendiente variable, caminos de tierra erosionados por la lluvia de primavera y segmentos parcialmente destruidos por bombardeos aliados. Las rutas evitaban centros urbanos y se desviaban por senderos rurales secundarios para minimizar la exposición a observadores externos. El esfuerzo físico exigido a las prisioneras superaba ampliamente cualquier capacidad de resistencia razonable. Según estudios fisiológicos contemporáneos, una mujer adulta en condiciones saludables requiere entre 2.500 y 3.000 kilocalorías diarias para caminar 25 a 30 kilómetros por terreno accidentado. En contraste, las deportadas en las marchas de abril recibían una media de 400 a 600 kilocalorías por día, consistente en una rebanada de pan negro, 150 kcal, y una porción de agua obtenida irregularmente de arroyos, pozos o lluvia acumulada. La deshidratación, combinada con la hipoglucemia y la exposición al frío nocturno, generaba colapsos físicos masivos desde el segundo o tercer día. En términos operativos, los mandos SS establecieron velocidades promedio de desplazamiento entre 3 y 4 kilómetros por hora, con pausas inferiores a 5 minutos por cada hora de marcha. Aplicando modelos de fatiga utilizados por el ejército alemán en campañas invernales, se estima que un grupo de prisioneras bajo alimentadas experimentaba una tasa de disminución funcional del 20% cada 24 horas. Esto implicaba que, tras 5 días consecutivos, menos de la mitad de las prisioneras conservaban capacidades mínimas de locomoción. Las estimaciones documentales de mortalidad pueden modelarse también por tramo. En rutas como la de Allach a Bad Tölz, unos 60 km, los informes de tropas aliadas indican entre 300 y 500 cuerpos abandonados, lo que sugiere un rango de mortalidad del 20% al 35% por marcha, dependiendo de la climatología, supervisión directa y ritmo impuesto. Estos porcentajes aumentaban drásticamente en condiciones de lluvia, bajas temperaturas o cuando las Aufseherinnen adoptaban medidas represivas como ejecución inmediata por rezago. Durante estas evacuaciones, las Aufseherinnen adquirieron una autoridad ejecutiva que excedía sus funciones de vigilancia en los subcampos. A diferencia del trabajo relativamente pasivo de supervisión interna, en las marchas asumieron responsabilidades letales directas. Los archivos aliados confirman que varias guardias femeninas ejecutaron personalmente a prisioneras
por supuesta desobediencia o por entorpecer el avance de las columnas. Anna Becker disparó a una prisionera que solicitó detenerse para orinar durante la segunda jornada de marcha. El cuerpo fue abandonado en una zanja y la columna continuó sin interrumpir el ritmo establecido. Frida Riedel pateó repetidamente a una mujer embarazada que se desplomó durante la marcha hasta provocarle la muerte por lesiones internas. El cadáver fue cubierto superficialmente con ramas y el grupo siguió adelante sin proporcionar sepultura. Las guardias femeninas dirigían los descansos breves, decidían arbitrariamente qué prisioneras recibirían la ración de pan disponible y seleccionaban a las que serían relevadas del grupo, término eufemístico para designar ejecuciones sumarias de mujeres consideradas incapaces de continuar. Sus decisiones fueron igualmente decisivas en el altísimo índice de mortalidad que caracterizó estas evacuaciones. La mayoría de las prisioneras que murieron durante las marchas no recibió sepultura formal. Sus cuerpos quedaron dispersos a lo largo de caminos rurales, senderos forestales o fueron arrojados a canales de drenaje. La primera división de infantería estadounidense reportó el descubrimiento de más de 400 cadáveres femeninos en una sola jornada entre Penzberg y Bad Tölz. Muchas víctimas presentaban impactos de bala en la nuca, fracturas abiertas y signos avanzados de desnutrición terminal. El capitán James J. Keating de la 45ª División documentó meticulosamente una ruta de marcha evacuada desde Alag. En su informe del 30 de abril de 1945 registró 708 cuerpos en 18 kilómetros. La mayoría correspondía a mujeres. Muchas mostraban señales de haber sido ejecutadas mientras dormían. Las fotografías tomadas por su unidad fueron posteriormente utilizadas como evidencia en los juicios de Dachau, causando conmoción entre los fiscales estadounidenses. La reconstrucción de estas marchas dependió fundamentalmente de testimonios de supervivientes. Wanda S., prisionera polaca de la marcha desde Kaufering hasta Füssen, relató que en la tercera jornada solo 60 de las 300 mujeres iniciales seguían con vida. Las demás habían sido ejecutadas por los guardias o habían muerto durante las noches por hipotermia. Lise Marie D., deportada francesa, documentó secretamente los 10 días de marcha desde Agfa hasta Kochel en un diario que sobrevivió a la guerra. Las marchas de la muerte desde los subcampos de Dachau representaron uno de los episodios más sistemáticos del colapso del Tercer Reich. A diferencia de las cámaras de gas, estas evacuaciones no dejaron estructuras físicas permanentes, pero sí rastros humanos distribuidos a lo largo de cientos de kilómetros. Las mujeres que lograron sobrevivir enfrentaron no solo el trauma del recuerdo, sino el desafío de testimoniar sobre experiencias que desafiaban la comprensión humana. Dachau se derrumba el día que todo terminó. La mañana del 29 de abril de 1945 marcó el final definitivo de la era más oscura en la historia moderna europea. A las 11:30 horas, tropas de la 42ª y 45ª División de Infantería del Séptimo Ejército estadounidense irrumpieron en el complejo de Dachau tras recibir informes urgentes sobre las condiciones extremas en la instalación. Lo que los soldados encontraron superó cualquier expectativa previa sobre la capacidad humana para la crueldad organizada. Dachau no era simplemente otro campo de concentración. Era el prototipo arquitectónico en el que se había basado toda la red posterior de centros de exterminio nazis. Desde su apertura en 1933 hasta este día final, más de 200.000 personas habían pasado por sus barracones, y al menos 41.500 habían sido asesinadas mediante métodos que incluían hambre, ejecuciones, trabajos letales y experimentos médicos pseudocientíficos. Los primeros informes militares estadounidenses describían escenas apocalípticas, cientos de cadáveres apilados como leña en patios centrales, barracones abarrotados de prisioneros esqueléticos que apenas podían sostenerse en pie y vagones ferroviarios estacionados junto a las vías principales repletos de cuerpos en avanzado estado de descomposición. Estos vagones formaban parte de un convoy de evacuación procedente de Buchenwald que había llegado días antes y fue abandonado cuando se hizo evidente la proximidad de las tropas aliadas. Dentro del campo principal,
los soldados encontraron entre 30.000 y 32.000 prisioneros vivos, muchos en condiciones tan extremas que apenas podían hablar o moverse. Los informes médicos militares documentaron signos evidentes de tifus, disentería, tuberculosis, heridas infectadas sin tratamiento y desnutrición severa que había reducido a prisioneros adultos a pesos inferiores a 40 kilogramos. El comandante oficial Edward Weiter había huido días antes. El oficial SS que permanecía en funciones, Martin Weiss, fue arrestado inmediatamente y posteriormente ejecutado tras su condena en los juicios de Dachau. En los días previos al ingreso estadounidense, las señales del colapso final eran inconfundibles. Las noticias sobre la muerte de Hitler, la caída de Berlín y el avance imparable de los ejércitos aliados provocaron el abandono apresurado de numerosos oficiales SS, administradores y, especialmente, del personal femenino asignado a los subcampos. Las Aufseherinnen de Allach, Agfa, Mühldorf y Landsberg-Kaufering recibieron órdenes contradictorias: participar en las marchas de evacuación, destruir documentación comprometedora o ocultarse entre la población civil. El resultado fue una desbandada masiva donde la mayoría logró escapar sin dejar rastro identificable. Numerosas guardias intercambiaron uniformes por ropa de prisioneras o vestimenta campesina, intentaron integrarse entre refugiados alemanes que huían hacia el sur o se refugiaron con familiares y simpatizantes del régimen. Varias fueron auxiliadas por redes clandestinas para escapar hacia Austria o cruzar los Alpes hacia territorio italiano. Las prisioneras supervivientes proporcionaron testimonios invaluables a los interrogadores militares aliados. Sus relatos coinciden en un aspecto fundamental: las guardias femeninas desaparecieron abruptamente entre el 25 y el 28 de abril, cuando los sonidos de bombardeos aliados y rumores de artillería ya eran audibles en las proximidades. Una prisionera judía húngara de Kaufering declaró que 4 Aufseherinnen abandonaron la instalación en un camión de la Wehrmacht el 27 de abril, llevándose suministros y documentos personales. Otra deportada francesa indicó que las guardias quemaron registros y listas de prisioneros durante la noche del 25 al 26 de abril, destruyendo evidencia que podría haberlas identificado posteriormente. En Agfa Kamerawerk, 2 testigos relataron que las mujeres SS abandonaron completamente sus puestos el 26 de abril, dejando la vigilancia a cargo de un prisionero colaborador y 2 adolescentes alemanes. Durante más de 3 días, las prisioneras sobrevivieron sin supervisión directa hasta la llegada de patrullas aliadas. Múltiples supervivientes señalaron que las Aufseherinnen intentaron negar su participación en el sistema durante los últimos días. Algunas trataron de hacerse pasar por prisioneras polacas o trabajadoras civiles forzadas, mientras otras se despojaron de uniformes antes de huir por caminos secundarios. En casos excepcionales, las propias prisioneras identificaron a sus ex-verdugos entre civiles que se presentaban como refugiados. A pesar de la evasión masiva, existen registros de al menos 8 mujeres capturadas en Dachau o sus inmediaciones entre el 29 de abril y el 5 de mayo. La mayoría de estas detenciones ocurrieron gracias a la intervención activa de prisioneras liberadas que reconocieron a las Aufseherinnen por características físicas distintivas, cicatrices, tatuajes o acentos regionales. Anna Dubeu intentó hacerse pasar por cocinera civil cuando fue confrontada por soldados estadounidenses. Fue identificada por 3 supervivientes que recordaban su acento bávaro y una marca de nacimiento en el cuello. Aunque fue arrestada, desapareció durante el traslado antes de ser registrada formalmente, sugiriendo la existencia de redes de auxilio para exfuncionarios nazis. Sin embargo, la gran mayoría logró eludir completamente la justicia inmediata. Un informe de 1947 de la Oficina para Crímenes de Guerra estimó que solo un 5% de las mujeres SS asignadas a subcampos de Dachau fueron arrestadas formalmente entre 1945 y 1949. La liberación de Dachau representó el colapso visible de una estructura de opresión que había operado durante más de una década. Las Aufseherinnen que escaparon simbolizaron el fracaso parcial del sistema judicial de posguerra para capturar a todos los responsables, pero también revelaron el nivel de complicidad social que había permitido la operación del aparato represivo nazi. La justicia esquiva destinos después del colapso.
La rendición incondicional del Tercer Reich en mayo de 1945 no significó el fin de la historia para las guardias femeninas del sistema Dachau. Por el contrario, marcó el inicio de una fase compleja de evasión, persecución limitada y, en la mayoría de los casos, impunidad que se extendería durante décadas. Las Aufseherinnen sabían que estaban en el centro de una estructura criminal que los aliados comenzaban a desmantelar, y la gran mayoría había logrado huir antes de la llegada de las tropas estadounidenses. Los registros de inteligencia militar documentan que muchas tomaron rutas preestablecidas hacia Austria y Checoslovaquia, buscando regiones rurales donde integrarse entre la población civil. Otras se refugiaron en zonas boscosas de Baviera, utilizando nombres falsos, vestimenta civil y documentos alterados proporcionados por redes clandestinas de apoyo a exfuncionarios nazis. Un informe clasificado de la Oficina Central de Crímenes de Guerra de Múnich, fechado en diciembre de 1946, estimó que al menos 85 mujeres que habían servido como guardias en subcampos de Dachau permanecían en paradero desconocido. Las investigaciones sugerían que algunas se habían integrado en comunidades agrícolas remotas, mientras otras se habían hecho pasar por refugiadas alemanas expulsadas de territorios orientales. Para rastrear a estas mujeres, los servicios aliados establecieron 3 métodos principales: interrogatorios sistemáticos a prisioneros liberados, revisión cruzada de registros incautados en los subcampos y elaboración de listas negras con datos personales y características físicas. En 1946, la Comisión de Investigación de Crímenes de Guerra de Baviera lanzó una campaña pública a través de prensa y radio para alentar denuncias ciudadanas sobre la presencia de exfuncionarios nazis. Aunque la mayoría de casos permanece sin resolver, existen capturas documentadas que ilustran tanto los métodos de búsqueda como las dificultades enfrentadas por la justicia de posguerra. Anna Schmid fue presuntamente capturada en Garmisch-Partenkirchen en noviembre de 1947, identificada por una prisionera liberada que recordaba una marca de nacimiento distintiva y su acento bávaro. Fue trasladada a Múnich para interrogatorio, donde negó haber servido en Alag, pero su nombre figuraba en listas SS recuperadas. A pesar de la evidencia, no fue procesada por insuficiencia de pruebas directas de homicidio y fue liberada en 1948. Ernestine Brenner fue vista por última vez en Múnich en junio de 1945, aparentemente oculta en un convento bajo el nombre religioso de Hermana Ana. Una investigación exhaustiva en 1949 no logró localizarla. Su rastro desaparece completamente de los archivos oficiales. Fanny Baur, identificada por 2 prisioneras como responsable de castigos durante las marchas de evacuación, fue incluida en la lista oficial de criminales buscados por el CISER. Sin embargo, nunca fue arrestada y su paradero posterior permanece desconocido. Entre 1946 y 1948, los tribunales militares estadounidenses y algunos tribunales populares en Austria y Checoslovaquia iniciaron procesos contra personal de campos de concentración. El proceso Estados Unidos contra Martin Gottfried Weiss y otros, celebrado en Dachau entre noviembre y diciembre de 1945, se convirtió en el tribunal más significativo. Aunque las mujeres SS no eran las principales acusadas, numerosas guardias fueron mencionadas durante testimonios, llevando a investigaciones secundarias. En Austria, los tribunales de Graz y Linz celebraron audiencias especiales en 1946 contra mujeres sospechosas de participar en marchas de la muerte. Las pruebas eran extremadamente difíciles de obtener. Muchas prisioneras no recordaban nombres completos, los archivos estaban incompletos o destruidos, y las acusadas frecuentemente negaban cualquier participación criminal. En Checoslovaquia, los tribunales populares llevaron procesos sumarios contra mujeres SS capturadas en territorio nacional. En muchos casos, las sentencias fueron ejecutadas el mismo día de la condena. Al menos 3 mujeres identificadas como ex guardias de subcampos de Dachau fueron ejecutadas por fusilamiento en 1946 y 1947, además del caso de Ruth Hillner. El destino final de las Aufseherinnen varió considerablemente. Algunas recibieron sentencias de prisión de entre 5 y 15 años por complicidad sin evidencia directa de asesinato.
Otras fueron condenadas a cadena perpetua, donde múltiples testimonios documentaron actos específicos de violencia. Sin embargo, un número estadísticamente significativo logró eludir cualquier forma de castigo. Los registros de la Oficina de Reasentamiento de las Naciones Unidas en 1950 incluían nombres de exguardias refugiadas en campos de personas desplazadas en Austria y Alemania Occidental, viviendo bajo identidades falsas sin haber sido identificadas. El informe final del Centro de Documentación de Crímenes de Guerra de Ludwigsburg, elaborado en 1964, reconocía que menos del 10% de las mujeres SS que sirvieron en subcampos de Dachau han sido sometidas a juicio formal o condena efectiva. La gran mayoría había desaparecido en el anonimato de la reconstrucción europea. Diversas razones explican esta impunidad masiva. La destrucción sistemática de archivos por las SS eliminó evidencia crucial. La prioridad aliada se centró en procesar oficiales de alto rango, relegando al personal subalterno. Las limitaciones de recursos de los tribunales militares impidieron investigaciones exhaustivas. La integración gradual de exfuncionarios nazis en las nuevas estructuras estatales de Alemania Occidental creó redes de protección y silencio. La persecución judicial del personal femenino de Dachau fue fragmentaria, limitada e ineficaz para lograr justicia comprensiva. A pesar de los esfuerzos aliados, las denuncias de supervivientes y la documentación parcial de crímenes específicos, la mayoría de las Aufseherinnen escapó a las consecuencias legales. Solo unas pocas fueron capturadas, juzgadas y castigadas, casi todas en Europa del Este, donde los procesos eran más rápidos y frecuentemente letales. El colapso del sistema no implicó una limpieza completa ni castigo colectivo efectivo. Las rutas de escape funcionaron eficientemente, los archivos fueron destruidos sistemáticamente y el silencio social de la posguerra alemana selló el destino de numerosas culpables. Dachau fue liberado el 29 de abril de 1945, marcando el fin de 12 años de operación como centro de exterminio. Pero para muchas de las mujeres que allí torturaron y asesinaron sistemáticamente, la guerra había terminado sin consecuencias personales. Su impunidad se convirtió en una de las tragedias silenciosas de la justicia de posguerra, una deuda histórica que permanece sin saldar hasta nuestros días.